Primera de Pedro, capítulo número 1, del 10 al 12. El apóstol Pedro está escribiendo a hermanos desanimados, a hermanos que están cansados, a hermanos que están agobiados, a hermanos que se encuentran en una situación que quizá por persecución o por difamación o por el gobierno que tienen encima, que no les deja vivir en paz, están un poco y ¿qué vamos a hacer? Estamos hartos, ser cristiano nos tiene la vida más difícil. Y el apóstol Pedro dice, el problema es en qué tenéis enfocada la vista. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿A los hombres o a Dios? ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Lo que Dios tiene para vosotros o lo que los hombres os ofrecen? ¿En qué tenéis enfocadas los ojos? Y ahora va a hacer un énfasis en la salvación. Y la salvación es motivo de estar muy feliz, muy contento, muy regocijados en el Señor y por supuesto fortalecidos en el Señor. Pero esa salvación que ahora dice, os voy a poner unos ejemplos del pasado y que cómo miraban, buscaban, anhelaban, esperaban y se maravillaban de esa salvación. Y dice en el versículo número 10 del capítulo 1 de Primera de Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo preciosa que es. Gracias por cómo estos santos hombres de Dios, en el sentido de que fueron transformados por ti, porque fueron hechos nuevas criaturas, y que vivieron para ti, y se entregaron por ti, y por supuesto nos trajeron o nos han llegado hasta nosotros sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, preservadas y guardadas para nuestro bien, Señor. Ahora enséñanos a través de tu palabra y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un día de verano, hacia el final del siglo XIX, para algunos, hace ya 2 siglos, pues un joven de una ciudad inglesa fue de vacaciones a la Escocia rural. Y una tarde, este joven fue a nadar en un pequeño lago y después de nadar una buena distancia desde la orilla, le dio un fuerte calambre, de tal manera que le impidió nadar y no se podía mover, sentía gran dolor y veía que se estaba hundiendo y que se podía ahogar. Así que lanzó gritos de socorro y de auxilio. Un joven campesino que trabajaba en un campo cercano, al oírlo, corrió y se lanzó al agua. Nadó hasta donde se hallaba el chico y lo llevó sano y salvo a la orilla. Un tiempo después, los 2 jóvenes se volvieron a encontrar y el joven de la ciudad le volvió a expresar su gratitud por salvarle la vida. Al preguntarle al joven campesino qué profesión había decidido seguir, él dijo que medicina. Los padres del joven de la ciudad que lo estaban escuchando, personas adineradas, pues estaban muy agradecidos por lo que él había hecho salvando la vida de su hijo, así que decidieron pagarle los estudios a ese joven del campo. Y estudió fuertemente y el joven tuvo una brillante carrera en la investigación científica. En 1928, aquel joven agricultor
ahora médico y bacteriólogo, descubrió el famoso y maravilloso fármaco llamado la penicilina. En 1945, eso fue en 1928, pero en 1945 recibió el premio Nobel y este joven fue Alexander Fleming. Así que valió la pena salvar la vida de una persona. Pero ¿sabes una cosa? El joven de la ciudad no fue menos... el joven de la ciudad que fue rescatado también fue un hombre de renombre. Durante la Segunda Guerra Mundial contrajo una neumonía por la que peligraba su vida y se recuperó en un hospital después de recibir penicilina. Lo que significó que indirectamente Alexander Fleming salvó la vida de este joven de la ciudad por 2 veces, de alguna manera, indirectamente. Este muchacho de la ciudad fue Winston Churchill, el famoso estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. También Winston Churchill obtuvo el premio Nobel en 1953 por sus escritos, en este caso por sus escritos sobre la Segunda Guerra Mundial. Es maravilloso salvar la vida de una persona, incluso magnífico, salvarla por 2 veces, incluso salvar la vida de miles de personas de alguna manera. Winston Churchill tuvo que ver en esa Segunda Guerra Mundial. Pero las contribuciones de Fleming, del doctor Fleming, y las contribuciones del estadista Winston Churchill, y también primer ministro británico, no son nada comparadas con la grandeza de salvar un alma eternamente y de salvar muchas almas eternamente. Así que el tema que el apóstol Pedro nos presenta aquí es la salvación de las almas eternamente, no por un poco de tiempo o temporalmente, sino eternamente. Así que la salvación es el tema del apóstol Pedro. La salvación es el tema de la Biblia, es el tema de Dios. Y debiéramos de atender a esa salvación con más atención y con más predisposición, y con más gratitud y con más deseo de compartirla con otros. La salvación. El apóstol Pedro quería que sus lectores entendieran que la salvación es ese definitivo y finalmente total rescate del pecado, de Satanás, de la muerte y del infierno, que Dios tan misericordiosamente decidió darles a estos oyentes y a ti y a mí por medio de su Hijo Jesucristo. Así nos enseña la palabra de Dios. Qué bendición tan grande cuando al estudiar este texto vemos ese énfasis sobre la salvación. Ese SOS. ¿Sabéis lo que significan las palabras SOS? En inglés, vienen del inglés. Salva nuestras almas. Y es que la vida se puede salvar por un tiempo, pero el alma necesita una salvación eterna porque es eterna. No va a durar solamente 70, 80, 90, 100 años, quizás algunos. El alma va a durar eternamente. Necesita una salvación especial, mejor que la que pueda dar la penicilina, mejor que la que pueda dar el mejor ejército de este mundo. Porque solamente una persona puede darla. Y esa persona, el apóstol Pedro sabe perfectamente quién es. Y sabe cuán valiosa es esa salvación. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos en el Antiguo Testamento
recibieron revelación de esa salvación y quedaron maravillados. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Escucha, hermano, el Dios del Antiguo Testamento, se dice en algunas denominaciones que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios duro, es un Dios que quedó en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Dios del Nuevo Testamento, tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Yo amo al Dios del Nuevo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento lo aparto de mi vida. Están muy equivocados. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios lleno de gracia y de verdad. Y es importante entenderlo. El concepto que tenemos muchas veces es erróneo. El Antiguo Testamento transcurre durante 4000 años de la historia de la humanidad. Y en esos 4000 años hay aproximadamente unas 400 guerras que se pueden considerar. Y esas guerras de alguna manera se ven como pruebas o juicios de Dios sobre la tierra por la maldad del pecado del pecador, de los pecadores. Pero el Nuevo Testamento transcurre en 100 años, de 4000 a 100 años, ¿vale? ¿Estáis viendo la gran diferencia? El Dios del Nuevo Testamento empieza juzgando a su pueblo que está siendo esclavo de Roma, juzgando a su pueblo porque no está obedeciendo a su pueblo. El Dios del Nuevo Testamento, en el año 70, extermina de alguna manera la ciudad de Jerusalén y Israel, de alguna manera, también. El Nuevo Testamento termina siendo el pueblo judío, esclavo o dispersado, totalmente. Durante los 2000 años que han pasado desde la venida de Cristo hasta ahora, han habido más de 40 veces de guerras de lo que hubieron en los 4000 años anteriores. ¿Estáis comprendiendo? Cada guerra, juicio, prueba, castigo de Dios a la humanidad para que abra sus ojos y mire que hay un Dios santo, bueno y misericordioso. Y sin embargo, el hombre tiene un concepto muy erróneo de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos nosotros, para que nos arrepintamos y vengamos al conocimiento de la verdad. Así es nuestro Señor. Así que cuando dice que estos profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a cada uno de nosotros, ellos tuvieron fe y disfrutaron de la gracia de Dios. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros en la tierra, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué bendición! Estos miraban hacia el futuro, la gracia de Dios, esa salvación que Dios nos ha dado, y confiando en esa sangre del Cordero que un día vendría y se cumpliría, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo les traería la salvación. Ellos
tenían fe y se regocijaban en el Señor. Y por fe en la obra que haría en el futuro el Señor Jesucristo, ellos recibieron revelación, escudriñando, estudiando y profundizando en esa salvación. Dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación de Dios y no todos comprendieron todo. En Oseas, capítulo número 12, versículo 10, nos dice que Dios, aún a los del Antiguo Testamento, les hablaba por parábolas. Dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza terrenal que enseña una verdad espiritual o celestial, pero de alguna manera era expuesta de tal manera que te necesitaba conocimiento bíblico, inspiración del Espíritu Santo o revelación de Dios. Y anhelaban conocer mejor la palabra de Dios, estudiaban e indagaban. En Amós, capítulo número 3, versículo número 7, dice Amós 3, 7. Eso es un poco más hacia el final del Antiguo Testamento. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Estos profetas, Dios les inspiraba y les revelaba su palabra. Y ellos estudiaban y pedían que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, les hablara y les guiara. Es muy diferente que hoy en día tú lees la Biblia y dices, Señor, ¿puedo tener el Espíritu tuyo? ¿Y qué es el Espíritu del Señor? Sino que el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón? Porque si no tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón, no eres de Él. Y solamente tienen el Espíritu Santo morando en su corazón los que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Lo entiendes? Eso es importante. Lo veremos en un momento porque estamos viendo estos 4 aspectos de la salvación o 4 aspectos de la grandeza de esa salvación. Y el primero es que los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación de Dios y en esa revelación el tema central era la salvación. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron revelación y sobre esa salvación inquirieron. Los profetas del Antiguo Testamento inquirieron e indagaron. ¿Qué es inquirir? Inquirir es realmente lo que investigar, escudriñar, profundizar. Es una de las cosas que todo verdadero hijo de Dios debiera de estar acostumbrado a hacer. Leer la Escritura, meditar en la Escritura, pensar en lo que la Escritura les enseña, comparar esta Escritura con otra Escritura y decir, ahora la revelación está más clara, la verdad está más clara para mí. Y entender la obra de Dios. Así que la salvación a estos profetas del Antiguo Testamento les fascinaba. Y desde Moisés hasta Malaquías, ellos profetizaron de la gracia salvadora. Esa gracia que Dios obró. Dice el Salmo 84, versículo número 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Ellos, estudiando esa salvación, la salvación no venía por esfuerzos humanos, la salvación no venía por comportamiento bueno, la salvación no venía por cumplir con ritos, ni por pertenecer a una religión. La salvación la daba Dios.
Gracia, dice la palabra de Dios. Gracia y gloria dará a Jehová. Esa salvación viene de Dios. Es Dios el que te salva a ti. Es Dios el que te llama a ti. Es Dios el que te busca a ti. Es Dios el que te atrae hacia Él, a ti. Es Dios que es la salvación. Solo Jehová salva. Así, Jesús dijo a sus discípulos, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? Tenían la salvación delante de ellos, tenían la gracia de Dios delante de ellos, tenían el poder de Dios delante de ellos, tenían la sabiduría de Dios delante de ellos. Tenían todo lo que el hombre y la mujer puede desear delante de ellos y tener eternamente. ¡Qué bendición! Y estos profetas anhelaban y deseaban, pero confiaban y tenían fe de que así ocurriría. Estos profetas del Antiguo Testamento miraban la salvación, mirando hacia un futuro prometido por Dios, por ese Dios inmutable, por ese Dios omnisciente, por ese Dios omnipresente y omnipotente, que señalaba hacia el siervo sufriente, herido por todos nosotros en el madero de la maldición de Dios. Ellos, al estudiarlo, dijeron, este Dios nuestro va a ser maldito. Y así escribió Isaías 53. Él fue despreciado. Él fue el que cargó con todo nuestro pecado. Él fue herido. Y Él cumplió lo que Deuteronomio decía, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así es. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podrían juntar esto? Nosotros miramos hacia el pasado cumplido por el Dios, ese mismo Dios, inmutable, omnisciente, omnipresente, omnipotente del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Dios nunca ha cambiado. Uno de sus atributos es inmutable. ¿Sabéis qué significa inmutable? No cambia. Así es. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. Antes de la fundación del mundo y cuando se acabe este mundo, seguirá siendo el mismo Dios. Así es. Así que nosotros nos señala hacia la cruz del Calvario. Ahora ellos miraban hacia esa cruz que vendría un día. Nosotros miramos hacia la cruz que ya se cumplió en el monte Calvario, donde el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, allí, ¿dónde estaba dónde encontró Jesús lo que vino a buscar y lo que vino a salvar? ¿Sabéis dónde lo encontró? En la cruz del Calvario. Ahí lo encontró. Estuvo buscando 33 años. Estuvo salvando, pero lo encontró y lo cumplió en la cruz del Calvario. Así es. Allí en la cruz del Calvario encontró, allí se cumplió, como dijo el salmista. El salmista nos dice, misericordia, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Sabéis dónde? En la cruz del Calvario. Dice también, la justicia y la paz se besaron. ¿Sabes dónde se dieron ese beso de amor? En la cruz del Calvario. Allí mismo, en la cruz del Calvario. ¿Cómo puede ser un lugar de tormento, de crueldad? Y es el lugar de mayor expresión de amor que ha existido nunca en toda la historia de la humanidad. ¿Puede haber más amor que la vida de un justo sin mancha y sin pecado, entregada por la vida de injustos y pecadores como tú y como yo, y no uno o dos, sino millones de millones, que no merecíamos esa expresión de amor?
Así es. Allí en la cruz se encontraron. Y es allí en la cruz donde la gloria de Dios en la faz de Jesucristo se vio mejor. Como nos dice el apóstol Pedro en 2 de Corintios 4:6. Allí se vio la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Puedes ver la cara de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios, no la canción que escuchamos por ahí, que canta no sé qué luna de la gloria de Dios. La gloria de Dios no son fantasías. La gloria de Dios no es un Dios que permite hacer y cometer lo que a cada uno le da la gana. La gloria de Dios es la deuda pagada por Dios por tu pecado y por mi pecado. El acto más injusto de toda la historia de la humanidad, obrando la obra más justificante que nunca en la historia de la humanidad ha existido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la cruz de Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Esa cruz de Cristo que allí pagó por cada uno de nosotros, la perfecta verdad con la perfecta gracia. ¡Qué equilibrio tan perfecto! El perfecto amor de Dios en equilibrio con la perfecta justicia de Dios, ahí en el Calvario, en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Y además, Cristo, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, Cristo cumplió todas las profecías. El último de los profetas, ¿sabéis cómo se llamaba el último de los profetas? Juan el Bautista. Vaya, vaya. Juan el Bautista vino a preguntarle al Señor Jesús, ¿eres tú el Mesías? Mandó a uno de sus discípulos. ¿Y sabéis qué fue la contestación del profeta con mayúsculas a los enviados? Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los presos son liberados, los muertos resucitan. Ir y mostrarles. Si queréis verlo, eso lo podéis ver en Mateo capítulo número 11. No vamos a, por falta de tiempo, ir a buscarlo ahí, pero en Mateo capítulo número 11 lo tenemos ahí, esa historia. Y ahí está verdaderamente esa salvación que los profetas indagaron y estudiaron y escudriñaron. Ahí está el cumplimiento en el Señor Jesucristo. Pero la salvación fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios y su tema central fue la salvación en Jesucristo. La salvación en Jesucristo, el cual anunciaba de antemano lo que ocurriría, nos dice ahí en Primera de Pedro. Y estos santos hombres de Dios ya lo hemos nombrado y se ve obvio, y estudiaron qué persona y qué tiempo, y se cumplía perfectamente en Jesucristo. La persona de Jesucristo, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vino Jesucristo, por supuesto. Pero ahora esta salvación fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. Dice Isaías 53 que esa inspiración obró poderosamente. Puedes leer todo el capítulo, cómo en esa inspiración reveló lo que tendría que padecer el Cristo. Uno de los problemas que tenían los judíos religiosos eran no aceptaban un Mesías sufriente, un Mesías que pagara por sus pecados. De hecho, su principal problema era no reconocerse pecadores, no reconocerse que necesitaban un Salvador y creerse que podrían por sus propias obras salvarse a sí mismos. Por eso tenían un multidecálogo, por decirlo, porque tenían 411 normas que tenían que cumplir cada judío para poder
recibir salvación, y no las cumplían de ninguna manera, empezando por los 10 mandamientos, así. Pero la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, revelaba el sufrimiento del Señor Jesucristo y las glorias del Señor Jesucristo. En Isaías, capítulo 9, tenemos un texto que nos habla de ese Señor Jesucristo, un texto conocido, Isaías 9, 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero fuerte, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vemos ahí, y dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahí vemos la profecía de la obra que haría el Mesías. Una primera parte de siervo sufriente, una segunda parte del Dios todopoderoso y glorificado que vendrá en su segunda venida. Así es como obrará poderosamente. Ese Espíritu de Cristo es el que le revelaba esto a los profetas del Antiguo Testamento. Y esto llama la atención. El Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento, pero no es Cristo del Nuevo Testamento y Jehová del Antiguo Testamento. Es que Jehová del Antiguo Testamento y Cristo del Nuevo Testamento es un solo Dios, un solo Señor. Y el Cristo y el Espíritu de Cristo, otra vez más, refleja claramente la Trinidad, la obra de un solo Dios en 3 personas. ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes el Espíritu de Cristo en tu corazón? Porque Romanos 8:9 deja claro que si no lo tienes, no eres de Él. Y es importante entenderlo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, ahora nombra el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En un solo versículo, 3 espíritus. No, un solo Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Qué está diciendo? Está aclarando. Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. 3 personas. ¿Cómo? ¿Quieres que te lo explique? Cuando vayamos al cielo, tú y yo vamos juntos a Cristo y le digo: explícamelo un poco mejor, porque no lo he comprendido, pero lo creo. Tú lo has dicho, amén. Gloria a Dios. Así es. Si Cristo lo dice, es el único hombre que nunca ha dicho ni dirá ninguna mentira. Créele, te va a ir bien. Así es. Ahora, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino que Dios cumpliría en ellos, pero ellos no lo verían. Y eso es lo que nos dice Hebreos 11, el versículo 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40, los 2 últimos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estos profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que recibieron revelación sobre la salvación y que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que el tema central era la salvación, ellos no vieron culminado esa salvación, pero la creyeron porque Dios se lo prometió. Nosotros ya hemos pasado de esa salvación, pero la creemos porque igual que la cumplió la primera vez, sabemos que el Salvador vendrá por segunda vez, igual que cumplió la primera vez, cumplirá la segunda vez. Vive regocijándote en la salvación que ya
ha comprado Dios por ti, que el Espíritu Santo te revela, que el mensaje de la palabra de Dios te enseña y que tú hoy ya puedes gozarte en ella. ¡Qué bendición! El tema de la predicación de los apóstoles fue la salvación. Hemos visto que esos profetas estudiaron, indagaron acerca de esa salvación. ¿En qué persona y en qué tiempo? Hemos visto que fueron inspirados por el Espíritu Santo en cuanto al tema de la salvación. Y ahora vemos que los apóstoles del Señor Jesucristo, el tema central que predicaron y no fallaron fue la salvación en Jesucristo. Nos dice ahí en Primera de Pedro, versículo número 12, a estos se les reveló, no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, ¿quién estaba predicando el Evangelio? Para empezar, los 12 apóstoles. Para continuar, todos los discípulos de Jesucristo. Y luego todos los que fueron anunciando el Evangelio. Ahora vemos que el tema central era la salvación, la gracia de la salvación en la persona de Jesucristo. Pedro, en Pentecostés, predicó de esa gracia salvadora, dice en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice el apóstol Pedro, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, este es el tema. Sed salvos. ¿Qué es el tema de tu vida? ¿No es la salvación? Entonces, si no aprecias tu salvación, es que estás despreciando al Salvador y no estás reconociendo la obra que Él ha hecho, y entonces estás menospreciando la obra que quiere Él alcanzar a otros con su salvación. Que seamos fieles. No tenemos el tiempo de ver cómo Pablo también lo expresó en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Podemos leerlo en casa. Pero para terminar, los ángeles examinaron esta salvación. ¿Sabéis que los ángeles se admiraron al ver esa salvación? Dice ahí en el versículo número 12, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. La palabra anhelar es impulso irresistible que no se satisface fácilmente. Estaban diciendo, ¿cómo? Quiero saber más quiero ver más, ¿cómo pues esa salvación? Así que, ¿qué saben los ángeles sobre esa salvación? ¿Qué experimentan ellos mirando esa salvación? La palabra mirar es una palabra en el griego que dice estirar el cuello e inclinarlo. Y ya me los puedo ver en el cielo, estirando y mirando hacia abajo. Mira. Ahí va José Bernabéu. Ese es uno que ha sido salvado. ¿Cómo puede ser? Míralo, no lo merece. Pero qué bueno que es Dios, qué misericordioso, y eso es lo que vamos a ver rápidamente. Ellos miran la salvación como el tipo de gracia que nunca experimentarán ellos. Ningún ángel va a experimentar la gracia de Dios. Los santos ángeles no necesitan ser salvos. Los ángeles caídos no pueden ser salvos. Así que los santos ángeles intentan entender la salvación para glorificar con mayor plenitud a Dios.
Pues esta salvación es la principal razón de la existencia de la humanidad. ¿Te has dado cuenta? Tú y yo existimos por esta salvación de Dios. Si Dios hubiera obrado de tal manera que pecado muerto, ¿quién estaría vivo? Esta salvación es la que te permite estar hoy aquí, regocijándote de la gracia de Dios. Pero, no lo olvides, no te equivoques, pecado muerto. Eso se sigue cumpliendo. ¿Cómo puede ser? Porque mi pecado mató al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo llevó a la cruz. Porque yo cuando peco también muero y tengo que arrepentirme para restaurar y reconciliarme con Dios. Pero es la gracia de Dios que me lo permite. Escucha, ni siquiera el arrepentimiento es obra humana. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad y en su gracia pone en tu corazón arrepentimiento para que tú le reconozcas a Él y vengas a Él y digas, pobre de mí, pecador, perdóname de mi maldad, lávame con tu sangre preciosa. Y Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y los ángeles han participado de esa salvación. Ellos anunciaron el nacimiento del Salvador. Ellos sustentaron y servían al Salvador en la tentación y aún en Getsemaní. Vinieron para fortalecerle. Ellos estuvieron al pie de la tumba cuando Jesús resucitó. Ellos estuvieron con Cristo cuando Cristo ascendió al cielo. Y ahora nos dice la palabra de Dios que ellos le sirven a Él en el cielo. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo, el Señor Jesucristo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El tiempo se nos ha ido. Qué bendición tan grande ver esta salvación tan preciosa. Solamente para terminar, no descuidemos esta salvación. Y espero que quien no está presente pueda escuchar este versículo que nos dice la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que no descuidemos esa salvación tan grande que Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, obró por ti y por mí. El Eterno obró por ti y por mí, y que costó el precio más grande que nunca se haya pagado a favor tuyo y a favor mío. ¡Qué bendición tan grande! No descuidemos nunca esa salvación, porque esa salvación ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos al Señor en oración.